Entonces, hoy vamos a ir con la otra pata, que es el uso del modelo para la estimación. Como habíamos visto en el modelo de regresión lineal, lo vamos a poner así. Como habíamos visto en el modelo de regresión lineal, para poder hacer inferencia respecto a los betas y respecto a las I, ¿no? Como ambos son combinaciones lineales de, en definitiva, de una variable aleatoria, que es la perturbación, entonces sí o sí necesitamos hacer alguna suposición respecto a cómo se distribuyen las perturbaciones. Y como habíamos justificado en el caso del modelo de regresión lineal simple, bueno, por las bondades que tiene, vamos a suponer que estas se distribuyen normal con media de 0 y desvío y varianza constante, ¿no? Entonces, estas se encontrarían idénticas, serían independientes e idénticamente distribuidas, todas ellas. Entonces, si este supuesto es válido, ¿no? Los estimadores de mínimos cuadrados, al igual que nos pasaba en el modelo de regresión lineal simple, van a ser idénticos a los estimadores de máxima verosimilitud. ¿Por qué es que cada tanto metemos el tema del modelo de máxima verosimilitud? Porque en realidad, para ser sinceros, el modelo de máxima verosimilitud es mejor que el modelo de los mínimos cuadrados, en el sentido de que no es tan estricto con el tema de los supuestos, justamente, ¿sí? Y en particular este supuesto de normalidad. No sé si vieron con Guillermo algo de máxima verosimilitud. ¿Vieron la estimación de los betas a través del método de máxima verosimilitud? Sí, ¿no? ¿Ya se fueron a preparar el mate? Hola. Máxima verosimilitud, ¿lo vieron? Bueno, es un método especial, ¿no? Que tiene sus complejidades analíticas, por eso es que no lo abordamos de entrada, sino que seguimos, como la bibliografía, seguimos el modelo de los mínimos cuadrados, pero bueno, en realidad bajo el cumplimiento del supuesto de normalidad, si utilizamos el método de mínimos cuadrados o utilizamos el método de máxima verosimilitud, los estimadores que se obtienen son los mismos. Entonces, ¿no? ¿Cuál es la distribución? Sabiendo ahora que las perturbaciones se distribuyen normal, entonces, ¿cuál es la distribución de los estimadores que se obtienen a través del método mínimo cuadrado? Bueno, su distribución va a ser también normal, con esperanza beta, que es el parámetro, y varianza, bueno, la varianza va a ser la varianza de las perturbaciones por x', x inversa, ¿sí? Por ahí, si a alguien le interesa un poco más de ver el análisis matricial que hay detrás de estas afirmaciones, les puedo subir un apuntecito, pero bueno, en principio, no, si uno parte de que I es igual a X beta más U, puede trabajar, ¿no? Despejando, bueno, nosotros sabemos cómo despejamos beta, y entonces nos va a quedar que es una función
quedaría en función de la única variable aleatoria, que es el vector u, y entonces, aplicando esperanza en ambos miembros, es que se llega a esta expresión de la distribución de los mínimos cuadrados. ¿Qué otras particularidades tenemos? Bueno, si yo estoy tratando de estimar el valor de la varianza residual, o sea, es la varianza residual, esta se puede encontrar haciendo I' por I menos X por la inversa de X traspuesta por X traspuesta por Y, sobre N, N menos K, donde K es la cantidad de parámetros que se estimaron. Y este estimador, con esta expresión, ¿no?, es insesgado y además tiene una distribución, o sea, en realidad este cociente, ¿no?, que es el cociente entre el estimador, el parámetro, multiplicado por los grados de libertad, tiene una distribución chi cuadrado con n menos k grados de libertad. Este cociente de acá, bueno, habíamos dicho, si esta es la varianza, ¿no? Si esta es la varianza, la tengo expresada acá, ¿no?, como la relación entre estas dos, entonces este va a estar en el denominador y va a estar en el numerador, ahí es que se simplifican, y entonces solo me queda esta expresión, ¿no?, que es la de la varianza residual estimada sobre la poblacional. Bien. Entonces, en resumen, los beta se van a distribuir normal, con esperanza, el parámetro, el vector de parámetros beta, y varianza, fíjense que está asociada a la varianza de los residuos por la matriz inversa de X'. Y entonces acá hay otro supuesto en este análisis, y es que los estimadores se distribuyen en forma independiente, o sea, cada beta sub i es independiente de un beta sub j, ¿sí? Cada uno de ellos son independientes. Por lo tanto, la distribución T, si esto se cumple, ¿no?, si se cumple que los betas se distribuyen normal, entonces la distribución T va a seguir siendo válida para generar o intervalos de confianza o pruebas de hipótesis para los parámetros beta, para el vector beta. Y bueno, y con la distribución chi cuadrado, ¿no?, como esta tiene este comportamiento que acabamos de mencionar, entonces con la distribución chi cuadrado es que vamos a poder armar pruebas de hipótesis, en todo caso, para la verdadera varianza de las perturbaciones. La varianza de las perturbaciones. Bueno, ¿qué tipos de pruebas se pueden realizar sobre el modelo de regresión lineal general? Uno puede hacer pruebas sobre un coeficiente en particular que me interese, entonces sería una prueba sobre un coeficiente de regresión parcial, o podríamos realizar pruebas de significancia general del modelo. Entonces, por ejemplo, ¿no?, a lo mejor nos interesa establecer si el efecto que tiene la variable x2, si influye o no influye en el comportamiento de y, ¿no? Y eso, ¿cómo lo demostramos? Si lo hacemos bajo la hipótesis de que beta, la hipótesis nula de que beta 2 sea igual a 0.
esta hipótesis entonces lo que hace es establecer que al mantener constante todas las demás regresoras o ceteris paribus, X2 no tiene influencia sobre Y. Entonces, esto sería lo que estoy afirmando en la hipótesis nula, ¿no? Si no la rechazo, estaría hablando de que X2 no tiene influencia alguna en Y. Como dijimos, si se distribuye normal, si las betas se distribuyen normal, entonces puedo usar la distribución T. ¿Por qué la T? Y bueno, porque como no conozco la varianza, poblacional, entonces tampoco conozco el desvío poblacional de las betas, sino que conozco el desvío muestral. Entonces, por eso es que trabajamos con T, y bueno, este va a ser el estimador menos el parámetro dividido el desvío de este estimador en particular. Y bueno, esta T, como estamos en el modelo de regresión lineal general, ¿no? Va a ser igual a n menos k. Cuando estábamos con regresión lineal simple, esto era n menos 2. ¿Sí? Ahora, como estamos diciendo, ¿no? Todo esto siempre bajo el supuesto de normalidad para el tema de los residuos. Entonces, antes de empezar a hacer inferencia, uno puede estimar los beta. Eso, recuerden que ayer dijimos que no es requisito para estimar los betas que las perturbaciones se distribuyan normal. Vos los podés estimar, y estos estimadores incluso pueden ser MELI, ¿sí? Los mejores estimadores, lineales e insesgados. Pero si ya voy a hacer inferencia, como estoy haciendo acá, voy a necesitar demostrar la normalidad de los residuos. Entonces, aquí eso lo podemos hacer o con un test, o lo podemos hacer gráficamente, o ambas cosas. ¿Sí? Bien. Si yo pruebo, ¿no?, la significancia individual de todos los coeficientes, o sea, repito esta prueba, la repito para los K estimadores, todos los estimadores en definitiva que usen el modelo, todos los beta sub K que usen el modelo, eso no significa que he probado la significancia general del modelo. ¿Sí? A ver, es decir, que todos los valores, que todos los beta sub I me den significativos, ¿no? Haber demostrado, haber rechazado las hipótesis nulas para todos los beta sub I, esta hipótesis que decíamos que beta sub I es igual a 0, ¿no? Esperen que acá, si vamos a plantear la hipótesis, esto sería parámetro, ¿no? Entonces, haber rechazado las hipótesis para cada uno de los beta sub I no significa que hemos probado la significancia general del modelo, o sea, si el modelo ajusta bien o no ajusta bien nuestro problema. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la prueba para cada uno de los beta, ¿no? Cuando hago la prueba para cada uno de los beta, estoy suponiendo implícitamente que cada prueba está basada en una muestra diferente. O sea, primero trabajo para beta sub 2, ¿no? Y esa prueba está asociada a una muestra en particular. Y cuando voy a demostrar para beta sub 3, ¿no?, ahí hay un supuesto implícito de que la muestra para beta sub 3 es independiente de la muestra de beta sub 2, y así.
Pero si yo quiero llegar a probar esto, ¿no? Y es que los coeficientes son iguales a 0, todos en forma conjunta, o sea que mi modelo no explica el comportamiento de I así como lo tengo planteado, pues no voy a poder hacerlo, o sea, no quedaría demostrado habiendo demostrado individualmente eh, o habiendo rechazado las hipótesis nulas para los casos individuales, ¿sí? De los estimadores, de las pendientes. Y una de las razones, ¿no?, radica en que el nivel de confianza empieza a quedar, si yo digo, estoy trabajando con un 5% de significancia, y en realidad eso empieza a complicar, ¿no?, el análisis, o estoy trabajando con un 95% de confianza, ¿por qué? Y porque si vos estás pidiendo, por ejemplo, suponete que tuvieras dos pendientes, ¿no? Para beta sub 2 y beta sub 3. Entonces, si vos estás exigiendo que simultáneamente sean iguales a 0, ya el nivel de confianza con el que estás trabajando no es del 0,95, sino que es 0,95 por 0,95. ¿Sí? Si estás trabajando con 3 pendientes, beta 2, beta 3, beta 4, sería por 0,95 por 0,95 por 0,95, el nivel de confianza con el que trabajas. Por eso es que, en términos generales, ¿no?, si yo quiero decir, bueno, porque para los K parámetros rechacé la hipótesis nula. Bueno, pero ¿y eso qué nivel de confianza tiene asociado? De que te den todos simultáneamente igual a 0. Y tiene asociado un nivel de confianza de 1 menos alfa a la K. Y eso van a ver que les da cada vez más chico, más chico, más chico el nivel de confianza. ¿Sí? A medida que K aumenta. Entonces, la forma adecuada para medir el nivel de significancia general del modelo es trabajar con la prueba F. Como habíamos visto, la F, eso lo vimos ya para el modelo simple y no cambia, ¿no? La F queda definida como el cociente entre los cuadrados medios de los errores explicados sobre los cuadrados medios de los residuos. Entonces, lo que tengo que hacer es, por ejemplo, en el numerador, tomar la sumatoria de los cuadrados explicados, la suma de los cuadrados explicados, y dividirlos por sus grados de libertad, donde los grados de libertad de estos van a ser K-1, ¿sí? Por eso en regresión simple, esto es 2 menos 1, y acá siempre les queda dividido en 1 cuando están trabajando con regresión simple. Y en el denominador, bueno, era la suma de cuadrado de los residuos con sus grados de libertad, que vienen siendo n menos k, en el caso general. Entonces, si siempre, o sea, lo que uno esperaría es que este cociente, ¿no?, me dé un valor grande, o sea, si el modelo explica mucho, la suma de los cuadrados medios explicados debería ser sustancialmente mayor a la suma de los cuadrados de los residuos o de lo no explicado, ¿sí? Entonces, cuando el modelo es bueno, yo esperaría que esta F tienda a infinito. Bueno, esto, el valor del F siempre lo vamos a encontrar en el cuadro de la varianza o en el análisis ANOVA del modelo. Bueno, este sería el caso de un modelo con 3 variables.
Pero en realidad mucho no hay que complicarse, ¿no? En realidad vamos a tener, este es el cuadro de la varianza, bueno, acá vamos a tener la suma de los cuadrados explicados. Lo que pasa es que es la suma de los cuadrados explicados en forma conjunta por x2 y x3, en este ejemplo que son tres variables, dos variables, perdón, regresoras. Entonces, después, y el caso de los residuos, bueno, la suma de los residuos al cuadrado, ¿no? Fíjense que siempre es la misma. Por ahí sí es más interesante en todo caso de ir viendo cómo van cambiando los grados de libertad, ¿no? Entonces lo que les preguntaba yo ayer, de cómo se calculaba la varianza residual, ¿no? Hay que tener en cuenta la sumatoria de los residuos al cuadrado, ¿no? Que se observan muestrales, dividido sus grados de libertad. Bueno, entonces, acá la hipótesis sería la que teníamos hace un rato, ¿no? Estaríamos diciendo que H0 sería que beta 1, no, beta 1 es el intercepto, beta 2 es igual a beta 3, y así, pip, 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 hasta beta k, y estos son iguales a 0. Esa es nuestra hipótesis nula. Entonces, si yo no rechazo, ¿no? Si no rechazo la hipótesis nula, eso quiere decir que existe una relación trivial entre las variables regresadas y entre la variable regresada y su regresora, y entonces la única fuente de variabilidad que tiene la I en realidad son las perturbaciones, ¿sí? O sea que las X no me explican nada. Y en cambio, si rechazo la hipótesis nula, la suma de los cuadrados explicados, es lo que decíamos hace un ratito, ¿no? La suma de los cuadrados explicados es significativamente más grande que la suma de los cuadrados de los residuos. Entonces, teniendo en cuenta sus respectivos grados de libertad. Entonces ahí uno puede decir si las regresoras involucradas ejercen influencia sobre I. Bueno, hay una relación interesante entre la R cuadrado del modelo y la F. Fíjense que nosotros, bueno, hemos definido, ¿no? Esta es la F tal cual la tenemos acá, nada más que y resolvimos, digamos, esto que están los denominadores, ¿no? Los pasamos respectivamente, y entonces la F es n menos k dividido k menos 1 por la sumatoria, por el cociente de la sumatoria de lo explicado sobre lo no explicado. Hasta ahí es la misma F que teníamos definida desde el modelo de regresión lineal. Vamos a trabajar un poquito con esa expresión para ver cómo llegamos a relacionarla con el R cuadrado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, a este lo vamos a descomponer, porque nosotros sabemos que la suma de los cuadrados totales, ¿no? Es la suma de los cuadrados explicados más lo no explicado, o sea, la suma de los cuadrados de los residuos. De ahí es que la suma de los cuadrados de los residuos se puede expresar como la suma de los cuadrados totales menos la suma de los cuadrados explicados. ¿Sí? Bien, después en numerador y en el denominador vamos a dividir por la suma de los cuadrados totales. Entonces esto me va a quedar la suma de los cuadrados explicados sobre la suma de los cuadrados totales, y este término
me queda igual a 1 menos, y bueno, la suma de los cuadrados explicados sobre la suma de los cuadrados totales. Pero este cociente, ¿no?, de acá no es ni más ni menos que R. Entonces, bueno, que es el mismo que tenemos acá en el numerador. Así que el F puede quedar expresado en términos del R. Entonces, fíjense que me quedaría que el F es, bueno, el cociente entre n menos k y k menos 1, ¿no?, por r cuadrado sobre 1 menos r cuadrado. Entonces, por ahí reacomodando ahora para que nos quede como lo teníamos al inicio, en definitiva, el f es r cuadrado dividido k menos 1, y el f, perdón, y en el denominador nos quedaría 1 menos r cuadrado dividido n menos k. Bueno, ¿y a dónde vamos con todo esto? Fíjense que cuando el r cuadrado sea igual a 0, ¿qué pasa con el f? Bueno, si el r cuadrado es igual a 0, el f se va a hacer 0, ¿sí? En cambio, cuando el r cuadrado sea grande, sea un valor importante, y bueno, en el extremo, si fuese igual a 1, la f sería igual a infinito. Entonces, existe una prueba, la prueba F en realidad mide la significancia general de la regresión, como vimos recién, pero también es una prueba de significancia del R cuadrado, ¿sí? Entonces, el R cuadrado va a ser significativo en cuanto la F tome valores más grandes, ¿sí? De la misma manera que el modelo de regresión lineal es estadísticamente significativo cuando la F toma valores más grandes, ¿sí? Porque esta F, ¿no?, nos queda asociada a el planteo de nosotros nos queda una hipótesis a una cola, ¿no? Así que estamos buscando que la F tome valores infinitos, cosa de valores altos, cosa de rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Pero cuando esto sucede, eso directamente también significa que el R cuadrado es significativo. Fíjense que el R cuadrado podría tener valores bajitos, ¿no? No 0, pero valores bajitos, y seguir siendo estadísticamente significativo. Eso lo vamos a ver con un ejemplo. Fíjense, acá tienen un caso que les aparece en el libro. Él no adjunta la base de datos con la que genera este modelo, pero el modelo es el siguiente. Se tiene, por un lado, la tasa de crecimiento del PBI, y por otra parte, ¿no?, esta sería la tasa de crecimiento del PBI, acá le falta el sombrerito, la tasa de crecimiento del PBI, y por otra parte tenemos el PBI relativo. Este de acá es el PBI relativo. Relativo porque se está tomando como un porcentaje del PBI de Estados Unidos, ¿sí? Y esto se trata, acá en este caso las unidades estadísticas están compuestas por países, entonces se está mirando el PBI per cápita, pero relativo respecto de Estados Unidos, ¿no?, de 190 países. Bueno, y el otro es la misma variable, nada más que es una polinómica, porque es la misma variable elevada al cuadrado. Pero fíjense, si miramos el R que arroja el modelo, el R es de 0,11, ¿sí? 0,11. Uno estaría tentado a decir, este modelo es malo para explicar la tasa de crecimiento del PBI.
Entonces, ¿será realmente malo? ¿Es que tenemos que descartar el modelo en función del R observado? Bueno, veamos el F, ¿no? Si yo calculo el F, como ya tengo el R cuadrado, puedo calcular el F con la relación que establecimos recién. Fíjense que estoy haciendo el R cuadrado, ¿no? Que es 0,192, dividido los grados de libertad correspondientes, que sería K menos 1. K son los parámetros, y acá tenemos 1, 2, 3 parámetros, menos 1, ¿sí? Y sería 2. Y en el denominador nos quedaría 1 menos el R cuadrado, dividido los grados de libertad correspondientes, que serían N, 190, ¿no? Y K, donde K es el número de parámetros, o sea, 3. Y eso nos da un F de 11,46, ¿no? Y bueno, si quieren ir y chequear en la tabla de la F, ¿no? Para una F, que esto sería, dijimos, 2 en el numerador y 187 en el denominador, van a ver que ese valor, ¿no? De 11,43, 46, es significativo, de por sí igual es un valor grande. Entonces, la hipótesis nula de que el R cuadrado poblacional, o sea, el parámetro ρ al cuadrado poblacional es igual a 0, se rechaza, ¿sí? Entonces, esto equivale a decir de que las dos regresoras no tienen efecto sobre la sí. A ver, ¿por qué puse que se rechaza? Claro, sí, está bien, se rechaza. Entonces, a pesar de que, no, que sí tiene efecto. Acá este no va. Equivale a decir que las dos regresoras sí tienen efecto sobre I, ¿sí? A pesar de que el R cuadrado me dio chiquitito, ¿sí? A pesar de que el R cuadrado dio chiquitito, el modelo explica, ¿sí? El modelo sirve. Entonces hay que tener ojo sobre todo en casos como este. Fíjense que ahí se los dejo aclarado, ¿no? Que cuando estamos frente a datos transversales con muchas observaciones, por lo general el R cuadrado nos va a dar bajito, porque esto se va a deber a la diversidad que traen incorporadas las unidades estadísticas, o sea, las unidades transversales. Entonces, en este tipo de modelos, si uno se enfrenta a este tipo de modelos, uno no tiene que preocuparse tanto por el hecho de que la R cuadrado nos haya dado baja cuando estamos frente a regresiones transversales, ¿sí? Por eso es que, en general, lo recomendable ante la duda, siempre vamos con F, la prueba F, ¿sí? Porque a veces el R puede tener puede llevarnos a estas conclusiones incorrectas. ¿Damos alguna inquietud? Bueno, ya justo